Bueno, pues mi nombre es Adrián Marcelo Quiroga Gómez. El día de hoy pues les voy a presentar el PIA de los primeros tres problemas. Mi matrícula es 2223901. Este es el primer problema, que habla sobre una empresa de fabricación de componentes electrónicos. La idea de este problema es verificar si la vida útil promedio de sus productos ha cambiado. Su estándar es de 215 horas, perdón, que fue su muestra, y aquí está la estándar de 220. Como podemos ver, la hipótesis, pues, mu es de 220, lo que significa que no ha cambiado, y 220, que es igual, significa que cambió. Entonces, nuestros datos son que mu es 220, la muestra es 45 sobre tabla Z, x barra nos da 215 y la desviación nos da 12. Aquí, conforme a las fórmulas, sustituyendo cada una de los datos que nos da el problema, pues nos ayudan a determinar, conforme a tabla Z, donde iría la regla de decisión. Por lo pronto aquí, pues la regla de decisión nos dice que está fuera del área de no rechazo, por lo tanto se rechaza. Ahora, el problema 2. Aquí en el problema 2 estamos viendo algo sobre una dieta en nutrición. Nuestro planteamiento aquí es que los nutricionistas afirman que la dieta reduce más de 128 gramos a la semana. Como podemos ver aquí en la hipótesis 1, tenemos que mu vale 128, mayor que o igual, y mu en la segunda hipótesis, en la hipótesis 1, vale 128 en menor a 128. Entonces, mayor que 128, perdón. Aquí en mu tenemos el 128, nuestra muestra es de 50 sobre tabla Z, x barra es de 120 y la desviación es de 15. Lo que nos muestra que el nivel de significancia es de 6%. Esto es bien importante porque sobre la fórmula, el nivel de significancia nos va a dictar dónde estaría el punto de marcación en la tabla por medio de la tabla Z, porque el nivel de significancia se le resta a la muestra sobre tabla Z. Aquí de igual manera, como está en área de no rechazo, ya que el área de rechazo está después de 1.56, el área de no rechazo nos da menos 3.77. Entonces, la conclusión de este problema es que no se rechaza. Y aquí en el problema 3 es básicamente que nos habla del salario de egresado sobre capacitación vocacional, perdón. Y el planteamiento es que se afirma que el salario promedio de egresados al mes es de 50 la hora. ¿Qué nos dice esto? Bueno, aquí podemos interpretar que mu es igual o menor que 50 o mayor que 50 también en la segunda prueba de hipótesis. Aquí nuestro mu es de 50, la muestra es de 50 sobre tabla Z, x barra nos da 40. El nivel de significancia nos da 2%. Y acá todo sustituido, ya restándole a la muestra el nivel de significancia, sacando nuestra área de rechazo y no rechazo, pues nos damos cuenta que sobre el paso 4, pues nos da menos 14.28, mientras que en el paso 5 es 2.06, así que después de menos 2.06 es área de no rechazo. Así que en el área azul, que es menos de menos 2.06, o sea, menos 14.28, que es lo que nos dio en el paso 4,
pues podemos observar aquí en la tabla que estamos en un área de rechazo. Entonces, conforme a la regla de decisión, nuestra conclusión es que se rechaza. Hola, mi nombre es Aldo Jesús Reséndiz Galván, soy del grupo 13 de matrícula 2224011 y ahora vamos a resolver el problema 4, el cual nos dice que una compañía ha implementado un nuevo proceso de producción con el objetivo de que la cantidad promedio de unidades producidas por hora sea superior a 500. Para evaluar la efectividad de este cambio, se monitoreó la producción durante 20 horas aleatorias, obteniéndose un promedio de 475 unidades por hora, con una variación típica de 8 unidades entre las horas observadas. Con un nivel de significancia del 10%, los datos recopilados sugieren que el nuevo proceso ha logrado el objetivo de aumentar la producción promedio por encima de las 500 unidades por hora. Bueno, como siempre en estos problemas hipótesis, pues tenemos que hacer 7 pasos y el primero sería establecer las hipótesis, que aquí quedarían como hipótesis nula igual a mu menor o igual a 500 y hipótesis alternativa que sería igual a mu mayor a 500. Después, como segundo paso, vamos a identificar los datos que nos proporciona el problema, que aquí sería mu igual a 500, que pues esta es la media poblacional. Tenemos también n, que es el tamaño de la muestra, igual a 20, x barra, que es la media muestral, que es de 475, S, que sería la desviación estándar muestral, que aquí es de 8, y nuestro nivel de significancia, que es del 10%. Después, el tercer paso, pues, es realizar la gráfica. Aquí vamos a preparar el esquema para visualizar nuestra prueba de hipótesis. Vamos a dibujar una distribución normal, y ya que la muestra es menor a 30, utilizaremos la tabla T. Marcamos el eje horizontal con los posibles valores de la media muestral, indicamos la ubicación de la media poblacional hipotética, que en este caso es mu igual a 500 en este eje, y como el símbolo de nuestra hipótesis alternativa es de mayor que, nuestra área sombreada sería a la derecha. Después vamos a realizar el cuarto paso, que sería obtener el estadístico de prueba, y en este caso, como nuestro tamaño de la muestra es menor a 30, o sea es de 20, pues aquí vamos a utilizar la tabla Z y la fórmula sería T igual a X barra menos mu entre S dividido entre la raíz de N, o lo que sería la media muestral menos la media poblacional dividido entre la desviación estándar muestral, que a su vez se divide entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Ya después, sustituyendo esos datos, pues nos quedaría que T es igual a 475 menos 500 dividido entre 8 dividido entre la raíz de 20, que nos da a T igual a menos 25 entre 1.78. Y ya por último nos da nuestro valor de T, que es el que buscaremos en nuestra gráfica, igual a T igual a menos 14.04. Después, nuestro quinto paso sería obtener los valores críticos. Y aquí, como hablamos de T, pues nuestra área es del 100% y nuestro nivel de significancia es el 10%. Entonces lo pasamos a decimal como 0.10. Y aquí hay algo importante, que a diferencia de la Z, aquí se tienen que sacar los grados de libertad, que se hacen restándole 1 a n, o sea, restándole 1 al tamaño de la muestra, que en este caso pues es de 20, entonces sería 20 menos 1 igual a 19, y pues 19 serían nuestros grados de libertad. Y aquí lo que se haría es buscar en la tabla de T, de la parte izquierda está la parte de los grados de libertad, tendremos que buscar el 19, y en la parte de arriba tendríamos que buscar el punto 10, en donde diga que se trata de una sola cola, y así sería pues con los demás ejercicios que se utilicen con tabla T. Y aquí ya podremos ver que nuestro resultado de T sería igual a 1.328, y pues esa sería nuestra cantidad en la que empezaría nuestra área sombreada. Y pues aquí ya podríamos ir viendo si se va a rechazar o no, ya que vemos que nuestro valor de T que sacamos con la fórmula pues quedaría dentro del área de no rechazo al estar a la izquierda de nuestra área sombreada. Y pues ya podríamos ir a hacer el sexto paso, que es elaborar las reglas de decisión, que quedarían como: no se rechaza la hipótesis nula si T es menor a 1.328, y se rechaza la hipótesis nula si T es mayor o igual a 1.328.
Y pues ya nuestro último paso, el séptimo, sería la conclusión, que quedaría como no se rechaza la hipótesis nula, lo cual significa que no hay evidencia estadística suficiente, ya que los datos recopilados de la muestra no proporcionan evidencia lo suficientemente fuerte como para concluir que el nuevo proceso de producción ha logrado aumentar el promedio de unidades producidas por hora a más de 500. Bueno, ahora vamos a resolver el problema 5, el cual nos dice que un instituto educativo ha establecido que la calificación promedio en un examen de admisión para un programa específico debe ser de al menos 75 puntos para asegurar un nivel adecuado de preparación de los nuevos estudiantes. Se analiza el desempeño de un grupo de 25 aspirantes seleccionados al azar y se encuentra que la calificación promedio obtenida es de 70 puntos, con una dispersión típica de 8 puntos entre las calificaciones, utilizando un nivel de significancia del 2.5%, existe evidencia suficiente para concluir que el promedio de las calificaciones de los aspirantes es inferior al estándar establecido por el instituto. Bueno, como siempre lo primero sería establecer nuestras hipótesis, que sería la hipótesis nula igual a mu mayor o igual a 75 y la hipótesis alternativa que sería mu menor a 75. Después vamos a identificar los datos que nos proporciona el problema, que sería mu igual a 75, que pues es la media poblacional. También n, que es el tamaño de la muestra, que aquí es de 25, x barra, que es la media muestral, que aquí es de 70, s, que es la desviación estándar muestral, que aquí es de 8, y el nivel de significancia del 2.5%. Después vamos a preparar el esquema para visualizar nuestra prueba de hipótesis. Dibujamos una distribución normal y ya que la muestra es menor a 30 utilizaremos la tabla T. Marcamos el eje horizontal con los posibles valores de la media muestral, indicamos la ubicación de la media poblacional hipotética, que en este caso es mu igual a 75 en este eje. Y como el símbolo de nuestra hipótesis alternativa es de menor que, nuestra área sombreada sería a la derecha. Después nuestro cuarto paso sería obtener el estadístico de prueba, que aquí como nuestro tamaño de la muestra es menor a 30, pues vamos a usar la tabla T, que tiene la fórmula de T igual a x barra menos mu entre S dividido entre la raíz de n, que pues como ya sabemos sería igual a T igual a la media muestral menos la media poblacional dividido entre la desviación estándar muestral dividido entre la raíz del tamaño de la muestra, lo cual sustituyendo los datos pues nos queda como t igual a 70 menos 75 dividido entre 8 dividido entre la raíz de 25, que nos quedaría como t igual a menos 5 dividido entre 1.6, que nos da nuestro valor de t que vamos a buscar en nuestro esquema como menos 3.125. Luego seguimos con nuestro quinto paso, que es obtener los valores críticos. Aquí como estamos usando la tabla T, pues nuestra área total sería del 100%. Y como nuestro nivel de significancia es el 2.5, pues lo pasamos a decimal tomando en cuenta el 100%, lo que nos da a 0.025. Y aquí de nuevo pues vamos a buscar los grados de libertad, ya que estamos trabajando con la tabla T, que sería n-1, que queda igual a 25 menos 1, que nos da 24. Y pues de nuevo sería buscar el punto en el que coinciden tanto los grados de libertad de 24 como nuestro porcentaje de área del 0.025 en la parte de arriba en el área de una sola cola. Y pues en donde se crucen sería nuestro valor de t, en el que va a empezar nuestra área sombreada, que en este caso es de 2.064. Pero como nuestra área sombreada está a la izquierda, pues sería menos 2.064. Y aquí pues ya podremos ir viendo que nuestro valor de t anterior pues caería en la parte sombreada, por lo que pues iremos con el sexto paso, que son las reglas de decisión, que quedarían como no se rechaza la hipótesis nula si t es mayor a menos 2.064 y se va a rechazar la hipótesis nula si t es menor o igual a menos 2.064. Y pues entonces aquí quedaría como séptimo paso nuestra conclusión, que sería que se rechaza la hipótesis nula, lo cual significa que hay evidencia estadística significativa, ya que los datos obtenidos en la muestra proporcionan evidencia lo suficientemente fuerte a un nivel de significancia del 2.5% como para concluir que la hipótesis nula no es verdadera.
Bueno, ahora vamos a responder el problema 6, el cual nos dice que una reciente encuesta de opinión pública reveló que el 85% de los encuestados apoya una nueva ley de tránsito. Esta encuesta se realizó con una muestra de 46 personas y se considera un margen de error del 10%. Estos resultados proporcionan suficiente evidencia para afirmar que la proporción de la población que apoya la nueva ley de tránsito es significativamente diferente de un valor hipotético del 92%. Bueno, como siempre, pues nuestro primer paso es establecer las hipótesis, que sería la hipótesis nula, que sería igual a pi, igual a 0.92, y la hipótesis alternativa, que es igual a pi diferente a 0.92. Después vamos a hacer el segundo paso, que pues sería identificar los datos que nos proporciona el problema, los cuales sería pi, que sería la proporción poblacional igual a 0.92, p, que es la proporción muestral, que aquí es de 0.85, n, que es el tamaño de la muestra, que aquí es de 46, y el nivel de significancia, que es del 10%. Después seguimos con el tercer paso, donde vamos a preparar el esquema para visualizar nuestra prueba de hipótesis. Aquí vamos a dibujar una distribución normal y ya que la muestra es mayor a 30, utilizaremos la tabla de Z. Marcamos el eje horizontal con los posibles valores de la media muestral e indicamos la ubicación de la proporción poblacional hipotética, que en este caso es pi igual a 0.92 en este eje. Y pues este problema vendría a ser de dos colas, entonces el área del medio sería el área de no rechazo. Seguimos ahora con el cuarto paso, que sería obtener el estadístico de prueba. Y pues aquí, como ya vimos, nuestro tamaño de la muestra es mayor a 30, o sea que vamos a utilizar la tabla de Z. Y como hablamos aquí de proporción poblacional, es decir, pi, pues vamos a utilizar la fórmula de pi, que sería p menos pi dividido entre la raíz de pi multiplicado por 1 menos pi dividido entre n, que nos quedaría sustituyendo los datos como z igual a 0.85 menos 0.92 dividido entre la raíz de 0.92 por 1 menos 0.92 entre 46, lo cual nos da a z igual a menos 0.07 dividido entre 0.04, lo cual nos da como resultado de z menos 1.75. Ese es nuestro valor que vamos a buscar en nuestro esquema. Después vamos a seguir con el quinto paso, que sería obtener los valores críticos. Aquí, como nuestro problema es de dos colas, nuestra área total sería de 100%. Y pues nuestro nivel de significancia es el 10%, así que se lo vamos a restar. Y nuestra área pues quedaría en 90%, el cual tenemos que pasar a decimal como 0.90 y lo vamos a dividir entre 2, lo cual nos da un total de 0.4500, ya adaptándolo pues a los datos de la tabla de Z. Y pues ya aquí sería buscar en la tabla de Z nuestro valor de 4500 y pues vamos a buscar hacia la parte izquierda y hacia arriba pues los valores en donde se junta esa cantidad, y si pues no está exacta, lo que hay que hacer es buscar la cantidad más cercana pero que sea mayor. Y pues como ya dije, vamos a buscar este valor en la tabla de Z y buscamos los puntos, bueno, los datos, las cifras en las que se conecten en ese punto, sea en la parte izquierda y en la parte de arriba, que en este caso pues sería 1.65, que es en este valor en el que van a empezar nuestras partes sombreadas, de la parte derecha como 1.65 y de la parte izquierda como menos 1.65. Ya que tenemos esto, pues ya podremos elaborar nuestro sexto paso, que serían las reglas de decisión, que quedarían como: no se rechaza la hipótesis nula si menos 1.65 es menor o igual a z, y si z es menor o igual a 1.65, y se va a rechazar la hipótesis nula si z es menor a menos 1.65 o si z es mayor a 1.65. Y pues ya veríamos que nuestro valor cae en la parte sombreada, o sea que podremos hacer nuestro séptimo paso, que sería la conclusión, que quedaría como: se rechaza la hipótesis nula, lo cual significa que hay evidencia estadística significativa, ya que los datos obtenidos en la muestra proporcionan evidencia lo suficientemente fuerte a un nivel de significancia del 10% como para concluir que la hipótesis nula no es verdadera. Ahora vamos a resolver el problema 7, el cual nos dice que una organización benéfica afirma que al menos el 82% de las donaciones que recibe se destinan directamente a sus programas.
Para evaluar la veracidad de esta afirmación, se analiza una muestra de 90 donaciones recientes, encontrándose que el 75% de ellas se utilizaron para los fines benéficos declarados, con un nivel de significancia del 6%. Los datos obtenidos en esta muestra ponen en duda la afirmación de la organización sobre la proporción de donaciones destinadas a sus programas. Bueno, como siempre, nuestro primer paso es establecer las hipótesis, que sería hipótesis nula igual a pi o proporción poblacional mayor o igual a 0.82 y nuestra hipótesis alternativa, que sería pi menor a 0.82. Después, en el segundo paso, pues vamos a identificar los datos que nos da el problema, que sería pi proporción poblacional igual a 0.82, p, que es la proporción muestral, que es igual a 0.75, n, que es el tamaño de la muestra, que es de 90, y el nivel de significancia, que es del 6%. Después, en nuestro tercer paso, vamos a preparar el esquema para visualizar nuestra prueba de hipótesis. Vamos a dibujar una distribución normal y ya que la muestra es mayor a 30 utilizaremos la tabla Z. Marcamos el eje horizontal con los posibles valores de la media muestral e indicamos la ubicación de la proporción poblacional hipotética, que en este caso es pi igual a 0.82 en este eje. Y como el símbolo de nuestra hipótesis alternativa es de menor que, nuestra área sombreada sería a la izquierda. Después haríamos el cuarto paso, que es obtener el estadístico de prueba. Y pues aquí utilizaremos la tabla de Z, ya que como ya dijimos la muestra es mayor a 30. Y dado que aquí hablamos de proporción poblacional, pues la fórmula que se va a utilizar es Z igual a P menos pi dividido entre la raíz de pi multiplicado por 1 menos pi dividido entre n, que pues es el número de datos. Y ya sustituyendo estos valores, nos quedaría como Z igual a 0.75 menos 0.82 dividido entre la raíz de 0.82 multiplicado por 1 menos 0.82 dividido entre 90, lo cual nos da Z igual a menos 0.07 entre 0.040496, y ya realizando esa operación pues nos saca el valor de Z es igual a menos 1.72, que pues es el que vamos a buscar en nuestra gráfica. Después haríamos el quinto paso, que es obtener los valores críticos. Aquí, como hablamos de un problema de una sola cola, pues nuestra área total es el 50% y como nuestro nivel de significancia es el 6%, se lo vamos a restar dándonos un 44%, el cual tenemos que pasar a decimales como 0.4400. Y pues como ya vimos, este valor hay que buscar en la tabla de Z dentro de las cantidades, y si no viene exacto pues hay que buscar el número más cercano pero que sea mayor. Y pues ya lo que se haría es en ese número, ya sea el exacto o el más cercano que sea mayor, pues lo identificamos y buscamos tanto en la parte izquierda como en la parte de arriba las cantidades pues que salen tanto en esa fila como en esa columna y las juntaríamos. De la parte izquierda pues sería lo que va antes del punto decimal y de la parte de arriba lo que va después. Y pues ahí tendremos nuestro valor de Z, que es de donde va a empezar nuestra área sombreada, que en este caso nos da que Z es de 1.56. Y como nuestra área sombreada está a la izquierda, pues el valor sería negativo, lo que significa que pasa a ser menos 1.56. Y es a partir de ahí de donde va a empezar nuestra área sombreada. Y pues ya podríamos ir viendo que nuestro otro valor de Z de menos 1.72, que es el que íbamos a buscar, pues quedaría en la parte sombreada. Entonces ya podríamos hacer el sexto paso, que sería elaborar las reglas de decisión, que quedarían como: no se rechaza la hipótesis nula si Z es mayor o igual a menos 1.56, y se va a rechazar la hipótesis nula si Z es menor a menos 1.56. Ya después de todo esto podríamos elaborar el último paso, que sería la conclusión, que quedaría, como ya vimos, que se va a rechazar la hipótesis nula, lo cual significa que hay suficiente evidencia estadística para concluir que la afirmación de la organización de que al menos el 82% de las donaciones se destinan a programas es falsa. Mi nombre es Francisco Javier Espino Díaz, mi matrícula es la 2099815 y voy a explicar los problemas del tema de regresión y correlación lineal.
El propósito principal de este trabajo es identificar cómo una variable independiente influye en una variable dependiente y utilizar esta relación para realizar pronósticos confiables. Para lograrlo, se utilizaron gráficos de dispersión, se calcularon los coeficientes de correlación y determinación, y se desarrollaron modelos de regresión lineal. Esta metodología nos permitió prever el comportamiento de ventas ante cambios en los precios, así como estimar el consumo eléctrico ante distintas temperaturas. Brindamos así una visión clara de cómo la estadística puede ser aplicada en contextos cotidianos y empresariales. Problema número 1. De la siguiente muestra aleatoria de datos, los cuales representan las ventas mensuales de ciertos productos naturales orgánicos para mejorar la salud, ya que son complementos vitamínicos. Aquí en esta tabla tenemos cuáles son las ventas mensuales del producto y cuál es su precio unitario, a lo cual debemos determinar cuál es la variable independiente, la gráfica de dispersión de puntos, el coeficiente de relación, el coeficiente de determinación, la ecuación del modelo de regresión lineal, la gráfica del modelo de regresión lineal, cuál será la venta esperada para un nuevo producto cuyo precio público será de 459. Para el final escribir una conclusión sobre el pronóstico obtenido en nuestro inciso G. Aquí tenemos para empezar, es determinar cuál es la variable independiente, que vendrían siendo las ventas mensuales del producto. ¿Por qué? La variable independiente es aquella que queremos predecir o explicar. En este caso, queremos entender cómo el precio unitario afecta a las ventas mensuales. Por lo tanto, el precio es la causa, variable independiente, y las ventas son el efecto, variable independiente. Como hemos dicho, en este caso tenemos que las ventas mensuales es el inciso Y, viene siendo la Y, que será representada en esta gráfica como aquí lo vemos. Y la X sería el precio unitario. Después realizamos esta tabla donde tenemos que calcular para empezar la media de X y la media de Y. En este caso tenemos que sumar todos los datos de la columna para después dividirlos entre el número de datos, que nos daría como total de X media, que sería el 639 y Y media 6612.5. Para después, en esta columna, utilizar esta fórmula de X menos X media, que nos daría todos los datos de esta columna, para después elevarlo al cuadrado y nos daría el resultado de toda esta columna. Luego tenemos que Y media en esta columna va a ser representada con todos los datos de este resultado, y luego Y menos Y media al cuadrado vendría siendo todas estas columnas de datos. Para al final, en esta última fórmula, utilizar la fórmula de X menos X media por Y menos Y media, que tendríamos que sumar multiplicar toda esta columna por esta columna. Todos los resultados nos dará el resultado de toda esta columna. Después tenemos el coeficiente de correlación, que se calcula de la siguiente forma, utilizando esta fórmula de Sx, que vendría siendo la suma de todos los datos de x menos x media al cuadrado, es decir, de la gráfica anterior entre el número de datos menos 1. E igual una fórmula parecida en la fórmula de Sy, que vendría siendo a la raíz entre la suma de y menos y media al cuadrado entre el número de datos entre 1. Calculamos todos estos datos y nos vendría dando en esta forma, utilizando la fórmula, nos vendría a dar el resultado de Sx, que es igual a 307.837028.9, y en Sy el resultado de 2681.424215. Estos resultados los vamos a utilizar para la siguiente fórmula de calcular la R. En este caso utilizamos la fórmula de R, que vendría siendo la suma de datos de x menos media por y menos y media entre n menos 1 por sx y y, que nos dan los resultados. Es importante no confundir esta suma con multiplicarlos literalmente. Tendremos que utilizar la última fórmula que utilizamos en la tabla. Es importante recordar esto. Bueno, aquí sumamos todos los datos y nos da un total
de 49.26.400 entre 12 menos 1 por 307.83.70.28.9 por 2681.42.42.15. Esto nos da el resultado utilizando ya toda la fórmula. El resultado total sería R es igual a 0.5425635332. Ese vendría siendo nuestro coeficiente de correlación. Para después determinar el coeficiente de determinación es más sencillo, ya que solamente tenemos que elevar al cuadrado la R. Es decir, agarramos el anterior resultado que nos habíamos tenido en R y lo ponemos al cuadrado, que esto nos vendría dando que es un total de 0.29 43 75 18 76. Es muy importante aclarar que no se debe de pasar de 1 y menos 1. Si se pasan de esos números, significa que está equivocado. En este caso vemos que no, así que es correcto. Después, tenemos la ecuación del modelo de regresión lineal, que tendremos que calcularlo con y media es igual a más bx. Para esto tendremos que calcular antes a y b. Para empezar, tendremos que calcular b, que esta se calcula con r por sy entre sx, que sustituimos los datos como lo vemos en este caso, tendremos esta cantidad que es multiplicada por esta división, que serían 2681.424215 entre 307.83.70.28.9, que esos son SY, SX y R. Esta división nos da 8.71053175.3, que esto lo multiplicaremos por R, es decir, que vale 0.5425635332. Eso nos daría B. Para después nosotros tenemos que calcular A. Utilizaremos la fórmula de Y media menos B por X media que tenemos. Sustituimos los datos y nos daría 6.612.5 menos 4.72.61.68.84 por 679. Esto lo multiplicamos primero por lo de la ley de signos, entonces nos daría 3.208.9654.64 para después restarlo con 6.612.5, que nos daría un total de 3403.534536. Estos datos ya teniendo B y A, ya podemos utilizar la fórmula y calcular la ecuación del modelo de regresión lineal, que nos daría que es igual a 3.403.534536 más 4.72.601.688.4x. Después pasamos con la gráfica del modelo de regresión lineal, que para calcular esta gráfica tenemos que sustituir x con los números de datos anteriormente que hemos visto en la tabla. En este caso utilizaré el 1459, 1460 y 1461. Ustedes pueden escoger otros datos, pero es importante que aparezcan en la gráfica. Utilizamos la fórmula anterior que utilizamos en la ecuación del modelo de regresión lineal, pero sustituimos la x con estos datos. Que al momento de darnos estos, como vemos aquí, multiplicamos primero para después sumar, que en este caso nos daría 3.403.534536 más 6.895.25.8634, que nos daría que es igual a 10.298.79317. Y así lo volvemos a repetir con la otra, que nos daría en este caso estos resultados como lo vemos aquí en pantalla, de 6.899.984651 más 3.403.534536 y 3.403.534536 más 6.904.71.668, que esto nos daría un total igual de 10.303.51.91.9 y 10.308.24.52. Esto los pasamos a la gráfica, que aquí como lo vemos nos daría en estos ejemplos de gráficas los números, y aquí representamos cómo se va de una forma lineal hacia arriba, es decir, que es positivo.
Después, tenemos que el paso G, ¿cuál será la venta esperada para un nuevo producto cuyo precio público será de 459? En este caso volvemos a utilizar la fórmula anterior, pero en vez de sustituir con aquellos datos, los sustituimos con 459, que es lo que queremos buscar. Tenemos que 3403.534536 más 4.72601688 por 459. Nos da un total de 3403.534536 más 2169.24157. Nos da un total de 5532.776286. ¿Esto qué quiere decir? En el paso H, escribimos una conclusión del pronóstico obtenido. Concluimos que va a haber un mayor número de ventas. Problema número 2. Una muestra aleatoria de 9 recibos de energía eléctrica produjo los siguientes valores de datos. En este caso tenemos que en esta columna la temperatura ambiente de grados centígrados y en la otra el consumo de energía eléctrica en kilowatts por hora. Como en el anterior ejercicio, vamos a determinar cuál es la variable dependiente, la gráfica de dispersión de puntos, el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación, la ecuación del modelo de regresión lineal, la gráfica del modelo de regresión lineal, y como para un día que la temperatura registrada sea de 40 grados centígrados, cuál será el consumo esperado en kilowatts. Y luego escribiremos una conclusión sobre el pronóstico obtenido en la G. Como paso número 1 en el inciso A, ¿cuál es la variable dependiente Y? La variante dependiente Y es el consumo de energía eléctrica en kilowatts por hora, ya que la variable dependiente es aquella que cambia como resultado de la otra. En este caso se espera que a mayor temperatura el consumo eléctrico aumente, por ejemplo, por el uso del aire acondicionados. Por eso, temperatura causa cambios en consumo de energía, así el consumo de la variable dependiente Y. Como aquí vemos, la gráfica de dispersión de puntos. Aquí donde tenemos que X son los grados de temperatura y la Y es el consumo de energía eléctrica, que aquí lo vemos representados en esta gráfica. Después, como en el ejercicio anterior, volvemos a hacer esta tabla para calcular X media y Y media. En este caso, como habíamos hecho anteriormente, volvemos a sumar todos los datos de X y los dividimos entre los números de datos, que nos daría que la media sería de 38.66, 66, 66, 67. Para después sumar la Y, para que nos dé Y media, y dividirlos nos darían 321. Después, volvemos a hacer lo de X menos media, que vendría siendo por ejemplo 43 menos la media, nos daría el resultado y así hasta completar toda la tabla en este caso. Después, elevarlos al cuadrado y nos daría toda esta columna. Después la Y menos Y media, que vendría siendo 450 en este ejemplo, menos la media, que nos daría 129, y completar así toda la demás columna, y así, para después elevarlo al cuadrado y volver a completar todas estas columnas. Y después X menos X media por Y menos Y media, que vendría siendo esta columna por esta columna. Así nos daría todo el resultado de toda esta columna. Después, gracias a los datos que conseguimos aquí, pasamos a hacer el coeficiente de correlación R, donde volvemos a utilizar la fórmula de Sx y Sy. Aquí sustituimos la suma de x menos x media al cuadrado. Sustituimos todos los datos para el que venía siendo la suma y después tenemos que el número de datos menos 1, que nos daría esto, que al sustituir todos los datos nos daría que Cx es igual a 3.64005494.5 y en la de Sy es la suma de todos los datos de Y menos Y media al cuadrado entre el número de datos menos 1, que sería el resultado, para después, al momento de la sustitución, que nos dé esto, que aquí sacamos la raíz cuadrada y nos daría que Sy es 87.57639522, que después de estos datos, que ya teniendo Sx y Sy cuánto valen, sustituimos en R. Tenemos que aquí en este caso es la suma de la multiplicación, que sería X menos media por Y menos Y media, que vendría siendo la columna de esta
tabla, que la teníamos que sumar toda, que nos daría un total de 2439 entre el número de datos que vendría siendo 9 menos 1 por ese X que vendría siendo 3.6400549445 por 87.57639522. Que hasta el momento de multiplicar nos quedaría que 2439 entre 2550.263124, que nos daría un total de R es igual a 0.9563719042. Como comprobamos en la regla anterior, no pasa del 1 ni del menos 1, es decir, que este es un resultado correcto en el coeficiente de correlación. Después, en el siguiente paso, que sería el D, es determinar el coeficiente de determinación, que en este caso tenemos el anterior que vendría siendo R, lo llevamos al cuadrado y nos daría un total de 0.9146472191. Después pasamos a elaborar la ecuación del modelo de regresión lineal, que para calcular esta utilizamos la siguiente fórmula, que sería Y es igual a A más B por X. Pero en este caso, como no tenemos estos datos, tenemos que calcular primero la B, que utilizamos la fórmula de que B es igual a R por entre la división de SY entre SX. Que aquí los sustituimos los datos y aquí los tenemos representados que R vale 0.9563719042 por 87.57739522 entre 3.6400549445. Esto lo dividimos primero, como viene siendo las leyes de signos, ya que está encerrado entre corchetes, nos daría que es 24.05908667 por R, que vendría siendo 95.63.719042, que nos daría que un total de la B es igual a 23.00943396. Para después pasar a hacer la fórmula de A, ya calculando B, que en este caso utilizaremos que A es igual a Y media menos B por media de X. Entonces sustituimos 321 que vendría siendo la Y media menos la B que vendría siendo 23.00943396 por la media que era 38.66666667, que como lo habíamos dicho anteriormente por ley de signos, primero la multiplicación tendríamos que sería 88.9.698132 y tendríamos A es igual a 321 menos esta cantidad, que nos daría en negativo menos 568.698113.2, que esto da Y es igual a menos 568.69.811.32 más 23.00943396X. Después procedemos a hacer la gráfica del modelo de regresión lineal. Y es igual a menos 568.698132 más 23.00943396. Como en el anterior caso habíamos visto que aquí tenemos unos datos de la tabla, que en este caso yo escogí el número 41. Si recordamos qué significaba este número 41, por ejemplo, son los datos del consumo, de los grados de temperatura. Así que multiplicamos este número, agarramos el 41, el 42 y el 43. Tenemos que en este caso nos quedarían las fórmulas como menos 568.698132 más 943.386792.4 y 966.39.622.63 y 984.405.603. En este caso los sumamos a cada número y nos daría que Y es igual a 374.688679.2 y otro resultado sería 397.698113.1 y Y 420.70755471. Después, estos los interpretamos en la gráfica que tenemos aquí, donde tenemos aquí como X los números de datos que sería la temperatura y el consumo de kilowatts como Y. Aquí lo vemos representado en esta gráfica que se elevan entre más
grados de temperatura, más se consume de kilowatts. Esto nos lleva al siguiente paso. Para un día de las temperaturas se registra de 40 grados centígrados, ¿cuál será el consumo esperado en kilowatts? Volvemos a utilizar la anterior gráfica que hicimos y tenemos que menos 568.6981.13.2 más 23.0094.33.96 por 40, que varían siendo los 40 grados centígrados, nos da a menos 568.6981.13.2 más 420.37.73.58.4. Que nos vendría dando un total de consumo de kilowatts de 351.6792.45.2. La conclusión que llegamos es que al ser 40 grados centígrados de temperaturas hará mucho calor y así muchos utilizarán la energía para sus aires acondicionados y abanicos, entonces habrá más consumo de energía. Fin del problema número 2.